es eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracia y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, estamos acá para seguir nuestro discipulado, que estamos haciendo ya hace bastante tiempo, de la mente de Cristo. Un discipulado muy lindo, donde nos habla acerca de la mente de Cristo, cómo tener la mente de Cristo. Algo que es muy importante, ¿cierto? Porque si queremos ser como Él, tenemos que pensar como Él. Tenemos que tener su mente, porque no es simplemente un pensamiento, sino que su mente, lo que Él tenía en su mente y de lo que Él hacía, ¿no? Entonces, así nosotros también tenemos que tener su mente, y no nuestra mente, porque a veces vivimos nuestra vida en base a nuestros pensamientos y nuestra forma de vivir y de ver las cosas, ¿no? Y no, tenemos que vivir de acuerdo a la mente de Cristo, a lo que Él tiene, lo que Él quiere para nosotros. Así que bueno, nuestro hermano nos va a estar dirigiendo, pero siempre yo estoy haciendo los aportes también. Te dejo, hermano. Amén, así es. Gracias, Carolina. Vamos a estar sacando nuestra cámara y estar presentando el material de hoy. Esta unidad se basa en Cristo, su relación con el mundo, y habíamos visto Cristo y el Padre la última vez, en el día 3. Hoy vamos a ver Cristo y el Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Dios es trino, o sea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos esto como cristianos. Entonces Cristo, cuando estaba en la tierra, se relacionó con el Padre, porque cada rato lo mencionaba, y también vemos que se relacionó con el Espíritu Santo. Vamos a entonces meditar esta parte de Cristo y el Espíritu, para nosotros imitar a Cristo en esta parte. Vamos a primero empezar con la meditación bíblica de hoy, que está en Efesios 5:18. Dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Ahí nos exhorta que seamos llenos del Espíritu, que es del que vamos a hablar el día de hoy. El nombre de Cristo para hoy: mediador de un nuevo pacto, basado en Hebreos 9:15. Sabemos que Él, por medio de Él, es que se hizo un nuevo pacto, y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que ese es otro título de Cristo. Y la oración para comenzar la lección dice así: Señor Jesús, te doy gracias porque nos dejaste otro consolador, el Espíritu Santo. Comprendo, sin embargo, que es probable que yo jamás haya experimentado la plenitud del Espíritu del modo que tú has deseado. Quiero ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu. Amén. Una oración para uno ser llenado del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que el Señor nos dejó en lugar de Él aquí en la tierra. Nosotros necesitamos ser llenos de Él para poder hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Así que siempre orar al Padre y a Jesucristo por el Espíritu Santo que nos llene. Bien, empecemos entonces el material. Empieza de la siguiente manera. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús tuvo una estrecha relación con el Espíritu Santo. Antes del nacimiento de Jesús, María se halló que había concebido del Espíritu Santo, según Mateo 1:18. La obra del Espíritu se revela en su interpretación y sus conceptos en el templo a la edad de 12 años. Marcos describe la escena de su bautismo. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1:10. Amén. Así que vemos que el Espíritu Santo estuvo haciendo obra desde antes que Jesús naciera. Fue a través del Espíritu Santo que María pudo quedar embarazada. Había concebido del Espíritu Santo. No fue que el mismo Padre bajó ni nada de eso, ni que el Señor Jesús vino. No, fue el Espíritu que hizo ese milagro en ella. Entonces ya vemos que el Espíritu Santo empezó su obra antes de que Jesús llegara y logró ese milagro en María. Después ella dio a luz a su hijo, le llamó Jesús, y después a los 12 años
vemos que ya se veía una sabiduría en él, porque estaba en el templo, con los sabios de ese templo, haciéndole preguntas. Y ya se veía como que el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en Jesús. Pero cuando se fue bautizado, fue que el Espíritu Santo en verdad lo llenó. Dice que cuando él subió del agua, cuando se bautizó, el Espíritu Santo bajó como paloma. No sabemos si fue una paloma verdaderamente o fue que bajó a algo que parecía una paloma, no sabemos, pero dice que descendió como paloma sobre él, o sea que fue visto que descendió del cielo el Espíritu Santo. Y eso está narrado en los evangelios, no solo en Marcos, también está en Lucas y en Mateo. Entonces vemos es eso, que el Espíritu Santo siempre estuvo en la vida de Jesús hasta que el momento del bautismo lo llenó. Y seguimos leyendo. Jesús fue llevado por el Espíritu, Mateo 4:1, y lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:1. O sea, fue llenado y también fue guiado por el Espíritu. Cuando se acercaba a la experiencia de la tentación, su reacción ante las tentaciones nos dice que el Espíritu era predominante en su mente. El Espíritu tuvo el dominio de su mente mientras Jesús pasó por esa experiencia. Luego Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, el Espíritu era que lo dirigía a él. Porque él, antes de bautizarse, no estaba haciendo ningún ministerio, así como para el servicio de Dios, ¿no? Sino que vivía su vida normal. Se cree que trabajó carpintería. O sea, la Biblia lo dice, me parece, que trabajó carpintería, sosteniendo a su familia. Y después del bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. Fue tentado allá por Satanás. Pero tenía tanta llenura del Espíritu que no cayó en ninguna tentación. Aparte de que él mismo, Jesús, es santo y no podía tampoco caer en pecado. Pero por el poder del Espíritu, que él se sostenía porque pasó 40 días, 40 noches sin comer. Y nadie puede pasar eso si no es con el Espíritu Santo. Entonces él dependía del Espíritu. Y después que pasó esa prueba, el Espíritu lo hizo volver a Galilea. A Galilea, la tierra donde él, o sea, Nazaret es de Galilea. Esa región de Galilea, él empezó ahí su ministerio con el poder del Espíritu Santo. Después de haber pasado la prueba en el desierto. Después sigue diciendo, Jesús comenzó su ministerio en Galilea anunciando, el Espíritu del Señor está sobre mí. En Lucas 4:18. Esto condujo a la más extraordinaria obra espiritual en la historia del mundo. La obra de Jesucristo se hizo por medio del Espíritu Santo. Jesús explícitamente dijo, yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Esto lo dijo en Mateo 12:28. La vida de Jesús cumplió la profecía y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. El Señor, entonces vemos que empezó su ministerio ahí, recordándole a ellos esa profecía que había en Isaías, de que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a todo lo que él hizo, sanar a los enfermos, liberar los cautivos, proclamar el año de favor de Dios. Todo eso lo estaba cumpliendo Jesús porque el Espíritu estaba con él. Entonces, sin el Espíritu Santo, Jesús no hubiera podido hacer la obra. ¿Por qué? Porque él se despojó de todo su poder y su gloria. O sea, su poder sobre su deidad. Su deidad no, porque él siempre fue Dios, aunque estaba en la tierra como hombre, sino de sus poderes divinos, podemos decirlo así, se despojó. Y solo utilizó el Espíritu Santo. Para que veamos la importancia. Porque él dice, yo echo los demonios por el Espíritu de Dios. De modo que todo el que tenga el Espíritu de Dios tiene el poder y la autoridad de echar fuera los demonios como Jesús. Entonces tenemos que darle importancia a lo que es el Espíritu Santo. Porque Jesús se la dio. Y mira todo lo que el Espíritu le trajo. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Todo el que tenga el Espíritu Santo también puede tener esos dones del Espíritu Santo que él da, que Jesús los tuvo y se pudieron demostrar en su vida en esta tierra.
Vamos a dejarlo por aquí para que Carolina quiera comentar de esta parte que hemos leído, para después seguir adelante. Amén, hermano. Sí, realmente el Espíritu Santo es muy importante, ¿cierto? Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos seguir al Señor, ¿no? Entonces, hay gente que dice creer, ¿no?, en Cristo, pero no se ha arrepentido de sus pecados, no ha creído realmente. Entonces el Espíritu Santo no está. Y al no estar el Espíritu Santo, su vida no va a cambiar. Porque aunque diga que crea en Dios, que cree en Dios, como no hace los pasos para poder recibir el Espíritu Santo, porque Pedro dijo en Hechos, ¿cierto? Arrepiéntanse, ¿eh? Y ahí ellos iban a recibir, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Entonces, realmente, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos considerarnos hijos de Dios, no podemos seguir a Dios de esa forma en la carne, porque no le vamos a agradar, nunca. El Espíritu Santo es el que guía nuestra vida, ¿no? El que nos muestra lo que está mal, ¿no? Nos habla. Cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo está ahí, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Pero, como vamos a ver más abajo, a veces el Espíritu Santo está, pero nosotros lo apagamos un poco, no somos llenos del Espíritu Santo. Es como que permitimos que más la carne, ¿cierto?, gobierne nuestra vida que el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, de que nuestra vida sea guiada por el Espíritu Santo, que ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Para que realmente podamos vivir en el poder de Dios, en la vida que Dios quiere. Muchas veces no podemos vivir así porque no estamos viviendo guiados por el Espíritu Santo, sino en la carne, ¿no? Eso le pasaba mucho, ¿no? Ahí en Corintios uno ve, ¿no? Pablo les escribía, ¿no? Y es penoso, ¿no? Es penoso que, siendo que podemos vivir una vida llena, plena en el Señor, estemos viviendo muchas veces así, ¿no?, en la carne, mal. Así que bueno, les animo a todos aquellos que han entregado su vida al Señor a ser llenos del Espíritu Santo. Y aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor, que lo hagan, y ahí sí van a recibir el Espíritu Santo, que le va a dar el poder para vivir la vida que Dios quiere, y van a poder vivir como Cristo vivió en esta tierra. Porque no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, sino con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Eso, hermano. Amén. Muy bien, Carolina. En verdad, el Espíritu Santo es sumamente importante en la vida cristiana, como lo fue en la vida de Jesús. Sigamos entonces a ver la última parte de este día. Dice así: Jesús tuvo un celo extraordinario por el Espíritu y prohibió categóricamente blasfemar contra el Espíritu Santo. Vamos a ver Mateo 12, del 31 al 32, para ver qué fue lo que el Señor Jesús dijo sobre el Espíritu Santo. Mateo 12, versículo 31. Dice: Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Así que eso es una advertencia muy fuerte. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Así que hay que tener mucho cuidado con blasfemar el Espíritu Santo. Es decir, atribuirle lo que el Espíritu hace a los demonios, como estaban haciendo estos fariseos,
que decían, este hombre está echando los demonios por el príncipe de Belcebú. Es una blasfemia porque Jesús no estaba echando los demonios por su poder, sino por el poder del Espíritu. Entonces ya estaban blasfemando al Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de que si hay un milagro que sabemos que viene de Dios, así, no estar diciendo que no es Dios, que es un demonio, no, cuidado. Claro, hay mucha gente que imita y hace espectáculos y creen que eso es de Dios y no lo es. Hay que tener discernimiento espiritual muy fino, porque sabemos que Dios no está en la mentira ni en la manipulación. Así que si hay una congregación donde se dice mentira, se saca el dinero de la gente y hay milagros así, ahí no puede estar Dios. Eso es un espectáculo, es un engaño. Así que con eso podemos discernir donde verdaderamente se sigue la palabra de Dios, ahí estará el Espíritu de Dios. Así que no podemos blasfemar contra el Espíritu. Después dice, él estimuló mucho al Espíritu, dependió del Espíritu y siguió al Espíritu estrechamente a lo largo de su vida. Esa es la mente de Cristo. Perdón, yo dije estimuló y estimó. Estimó mucho al Espíritu, es decir, le dio su importancia. Él reconocía que sin el Espíritu no podía hacer las cosas. Entonces, así también nosotros como cristianos tenemos que decir, no soy yo que está haciendo estas obras así. Si estamos haciendo buenas obras que tienen un cierto grado de excelencia, tenemos que decir, el Espíritu Santo es que está ayudándome en esto. Sin él no podría hacerlo. Hay que darle su estima, su valor. También dice que dependió del Espíritu. Como ya habíamos visto, no hizo nada hasta que no fue llenado del Espíritu. No hizo ningún milagro, no hizo nada. Entonces el Espíritu Santo fue su poder y él dependió de él. Y también nosotros debemos de depender del Espíritu Santo, que nos guíe y que nos fortalezca y que nos dé los dones y los frutos para poder servir a Dios. Mucha gente quiere buscar sabiduría humana para dirigir las iglesias. Decir, déjame ver cómo puedo atraer más personas. Van a los libros de autoayuda. Ay, no puedo vencer esta tristeza. Déjame ir a este libro de la autoestima. Cuidado con eso, porque ya ahí se está perdiendo la dependencia del Espíritu, sino que estamos dependiendo de la sabiduría humana y eso no puede ser. Necesitamos depender del Espíritu. ¿Y cómo se puede depender más del Espíritu? Con la palabra de Dios, porque fue él que la inspiró. Sabemos que la palabra de Dios la escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que si queremos depender del Espíritu, debemos ir a la palabra, ya que fue él que la inspiró. Y dice que estrechamente siguió al Espíritu a lo largo de su vida Jesús. Nosotros también, a lo largo de nuestra vida, tenemos que seguir al Espíritu, no a la carne. Sabemos que la carne y el Espíritu son enemigos. La carne quiere una cosa y el Espíritu quiere otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir al Espíritu y vencer nuestra carne. Por eso el Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, negarnos a nosotros mismos es negar nuestra carne. Y seguir a Cristo es seguir al Espíritu. Que el Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo, porque Él es el Espíritu de Dios. Cristo es Dios. Así que están de acuerdo los dos. Entonces, si hacemos esto, de estimular el Espíritu, depender y seguirlo, tendremos la mente de Cristo. Entonces, esa es una gran verdad. Vamos a si Carolina quiere decir algo de este pequeño párrafo para después venir a la actividad de aquí. Bueno, sí, realmente nuestra relación, ¿cierto? Debe ser estrecha. Como dice, ¿no? Él siguió el Espíritu, es estrechamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener una relación bien cercana al Señor para poder vivir así, ¿cierto? No lejana, sino estrecho, dice ahí. Eso es lo importante. Dios no quiere una relación a distancia con nosotros, ¿cierto? Sino una relación estrecha. Y justamente a veces cuando
no tenemos esa relación tan estrecha con el Señor, es que no podemos mostrar su vida en nosotros, porque estamos lejos, estamos siguiéndole, pero no como debería ser, ¿cierto? No estamos teniendo esa relación bien estrecha con Él. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque normalmente es como que tendemos a alejarnos de esa relación estrecha que Dios quiere tener con nosotros. Porque, bueno, por muchas cosas, ¿no? La ansiedad de la vida, las cosas de este mundo, porque uno, bueno, está todavía en este mundo y hay cosas que uno debe hacer, pero aún así no tenemos que permitir que nada de este mundo, no apegarnos tanto a las cosas de este mundo, que nos impida, ¿cierto? Vivirse cerca de él, ¿no? Tener esa relación. Justamente eso vemos, el que él vivió una vida en el espíritu, guiado por el espíritu, desapegado de las cosas de la tierra, ¿no? Entonces así también nosotros debemos vivir una vida desapegada, no apegarnos tanto a estas cosas de esta tierra, ¿no? Qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a comprar más adelante, qué vamos a disfrutar, qué vamos, ¿no? Como muchas veces la vida del mundo gira a eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Qué vamos a viajar? ¿Qué vamos, ¿no? Y Jesús vemos todo lo contrario, su vida siempre estuvo puesto en cumplir la misión que él tenía y tener una relación, ¿cierto?, estrecha con el Padre. Eso, hermano. Amén, amén. 10. Vamos a seguir con esta actividad entonces. Dice, en la relación que hay a continuación están las formas como Jesús se relacionó con el Espíritu Santo durante su vida y ministerio terrenal. Marque todas las que considere apropiadas. Vamos a ver. Ungido por el Espíritu, sabemos que sí fue. Cuando salió del bautismo de Juan, hizo caso omiso al Espíritu, esa no. Blasfemó al Espíritu, no. Esos fueron los fariseos. Celo por el Espíritu, sí, tuvo mucho celo, o sea, lo defendió. Dominado por el Espíritu, podemos decir que sí, el Espíritu era el que lo guiaba. Guiado por el Espíritu también, lo guió al desierto, lo guió a Galilea. Dependió del Espíritu también, sacado demonios en el no, por el poder del Espíritu, él mismo lo decía. Apagó el Espíritu, no, eso no, nunca. Lleno del Espíritu, sí. El Espíritu lo llenó cuando bajó en forma de paloma. Experimentó el poder del Espíritu también, que lo hizo estar 40 días sin comer, entre otras cosas maravillosas. Obedeció al Espíritu también. ¿Resistió el liderazgo del Espíritu? No, claro que no. Siempre estuvo bajo la guianza y el dominio del Espíritu. ¿Entristeció al Espíritu? No. Ya sabemos. Estas cosas de apagar el Espíritu y entristecerlo, somos nosotros que podemos hacérselo al Espíritu Santo. Está ahí en la palabra. Así que mucho cuidado porque es posible. Hay mucha gente que cree que no, que el Espíritu Santo nunca se va, nunca, siempre está ahí. La gente de que la salvación nunca se pierde, creen que el Espíritu Santo nunca le puede pasar nada de eso. Y están equivocados porque la Biblia lo deja claro. Se puede entristecer y se puede apagar el Espíritu. Y eso nunca hizo Jesús. Bien, ahora dice que vayamos a las páginas 203 y 214 para ver la relación con el Espíritu Santo. Vamos a leer entonces esta porción, ya que todavía no hay mucho tiempo todavía. Aquí son varios versículos del Espíritu Santo que vamos a estar leyendo. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ese es el requisito para recibir el Espíritu. Arrepentirse de los pecados, bautizarse en el nombre de Cristo, que obviamente antes de bautizarse uno tiene que aceptar y creer en Jesucristo. No es que bautizarse sea exactamente un requisito primordial, porque eso es un rito,
Así que el Espíritu Santo se puede recibir cuando uno cree en Jesucristo. Eso también está en Juan, que dice el Señor. En el último día de la fiesta dijo, venid, el que tenga sed, venga a mí y beba, y correrán ríos de agua viva. Y dice la palabra, esto decía de lo que iban a recibir el Espíritu Santo, lo que iban a creer en él. Entonces, ahí dice creer. Entonces, el Espíritu Santo es por creer en Jesús y por arrepentirse. Y el bautismo viene también con eso, que hay que bautizarse. No estamos diciendo que no, pero tampoco es que es algo esencial para recibir el Espíritu Santo. Dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Ahí dice claramente, si uno vive en la carne, no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, muchos cristianos que andan por ahí, viviendo en la carne, no tienen el Espíritu. Lo han apagado, lo han entristecido. Y entonces no son de Cristo verdaderamente esas personas. Por eso están mucha gente que están metidos en las sectas, que no tienen el Espíritu Santo, pero están ahí creyendo que agradan a Dios. Y viven en su carne, haciendo ritos y viviendo como el mundo. Y no entienden y no tienen el Espíritu. Están engañados. Pero nosotros los cristianos tenemos el Espíritu de Dios y vivimos en el Espíritu. Eso tiene que ser una realidad en nosotros. También dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo el que tenga el Espíritu Santo es hijo de Dios. El que no lo tenga no es hijo de Dios. Eso es para que nadie se engañe. Mucha gente del mundo que dice papá Dios, a Dios, y no tiene el Espíritu, no es hija de Dios esa persona. Hay que tenerlo en cuenta. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Así que eso es una cosa increíble. Que Dios haya elegido habitar en nosotros por medio de su Espíritu. Nos hace templo de Él. Así que tenemos ese título nosotros como templo de Dios. No es el local donde se reúne la gente. Tenemos un estudio hace poco de Carolina de la iglesia, donde se explica bien claro que la iglesia, el templo de Dios, no es las cuatro paredes, sino nosotros los creyentes. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso se lo dijo Jesús a los apóstoles y el Espíritu Santo vino y ellos fueron testigos. Así que se cumplió esa palabra. Nosotros como seguidores de Cristo también tenemos el Espíritu Santo y también somos testigos, en cierta manera, de Cristo. O sea, testificamos de Cristo, de qué es lo que Cristo hizo en la cruz para salvar la humanidad. Y todo eso es por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayuda a testificar, porque nos da ese denuedo, esa valentía de hablar. Juan 14:26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Para qué fue enviado el Consolador, el Espíritu Santo? Para enseñarnos todas las cosas. ¿Por qué? Porque la mente humana tiende a olvidar, como le pasaba a ese pueblo de Israel, que Dios le daba las leyes, los mandamientos, se le olvidaba. Pero ahora con el Espíritu Santo siempre está ahí para enseñarnos y recordarnos la palabra. Así que tenemos un ayudante increíble en el Espíritu Santo. Y Él nos va a guiar y nos va a enseñar y podemos discernir las cosas con su ayuda. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es indispensable para entender la verdad de Dios, porque es el que nos guía a la verdad. Sin el Espíritu Santo, muy difícil que una persona entienda la Biblia. Muy difícil. Él lo entenderá en su mente, en su intelectualidad, pero no la va a poder vivir, no la va a poder practicar como debe ser, porque es el Espíritu el que nos da esta capacidad de entenderla y de vivirla. Mateo 12:31 dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ya lo vimos ese versículo. No podemos blasfemar el Espíritu Santo de ninguna manera. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Ahí está la doctrina de que se puede contristar el Espíritu Santo. Cuando no le hacemos caso al Espíritu Santo, cuando le hacemos caso a nuestra carne, se va contristando el Espíritu. Se va poniendo triste. Y ya no nos habla como antes. ¿Por qué? Porque va a decir, el Espíritu va a decir, no me hacen caso. Ya voy a dejar de estar tratando de llevarlo a la verdad, de apartarlo del mundo, porque no me está haciendo caso. Y se está contristando el Espíritu Santo. Hasta el punto que se puede apagar. Lo dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu, porque se puede apagar. De hecho, la parábola de las 10 vírgenes, hubieron 5 que apagaron el Espíritu por ser insensatas y no entraron al final al reino de Dios. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas en las iglesias andan contristando el Espíritu y muchas ya lo tienen apagado, lamentablemente. Por eso vemos lo que vemos. Cristianos pecando y justificándose, de que todos somos pecadores. Si perdonó a David, me perdonará a mí, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Y no van a entrar al final al reino, por eso. Gálatas 5:19 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está la oposición. O es el Espíritu o es la carne. El que anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Eso es básico. No es posible que alguien esté en la carne y en el Espíritu al mismo tiempo. Uno tiene que dejar uno para estar en el otro. Por eso es que se contrista el Espíritu por andar en la carne. Y la última, que ya la vimos, es que no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu Santo. Sabemos que la embriaguez es un pecado. Entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino, es un pecado. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Porque el gozo y la llenura que hay en el Espíritu Santo llena más que cualquier vino, cualquier bebida alcohólica que uno pueda tomarse. En el Espíritu Santo hay gozo, hay paz, hay toda clase de cosas buenas y agradables para el hombre. Entonces, nosotros como cristianos se nos dice, llénense del Espíritu. Mediten en la palabra, canten alabanzas, estudien la palabra, prediquen, para que sean llenos del Espíritu, tengan ese gozo. Y dejen el vino, su embriaguez y todo pecado que crea que va a llenar el espacio del Espíritu, porque nada puede llenar ese espacio que solo Él puede llenar. Así que hasta aquí este día 4 de día 10, esperando que sea edificación. Voy a dejar a Carolina que esté comentando la última parte y despidiendo el video. Muy bueno, hermano. Sí, la verdad que tantos versículos sobre el Espíritu. Pero bueno, como para dar una conclusión, ¿no? Como vos dijiste, ¿no? Está la carne y está el Espíritu. Y cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y de ahí tenemos que dejar que el Espíritu tome control de toda nuestra vida. Eso es el lleno, ¿no? Que llene todo nuestro ser, todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Pero si vivimos en la carne, entonces ya el Espíritu lo empezamos a contristar, empezamos a entristecer, ¿no? Entonces debemos vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda a hacer, ¿cierto? En obediencia a Dios. Cuando vivimos en obediencia, entonces estamos viviendo en el Espíritu y nuestra vida va a estar llena de gozo, de paz, de todos los frutos, ¿cierto? Porque vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero si nosotros nos ponemos a vivir en la carne, o sea, a vivir para nuestros deseos, para satisfacer nuestras necesidades físicas nomás, por así decir, ¿no? O sea, simplemente todo lo que este mundo ofrece, ¿no? Si vivimos para eso,
si dejamos que ese hombre que tenemos adentro, que lamentablemente lucha, ¿no?, contra el espíritu, el hombre viejo, ¿no?, salga más, o sea, que no muera, porque dice otro pasaje, ¿no?, que debe morir, morir a nuestra vieja naturaleza, ¿no?, a nuestro viejo hombre, pero aún así siempre está ahí, y quiere resucitar, como él dice, ¿no? Entonces debemos mantener en control, ¿no? Morir cada día a esa vieja criatura y vivir en la nueva criatura que Dios creó en nosotros. Cuando nosotros creímos en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces es un nuevo comienzo, es una nueva vida donde tenemos que dejar el pecado, abandonarlo. No podemos decir que seguimos al Señor y seguimos viviendo como vivíamos antes, ¿no? En la carne, satisfaciendo los deseos carnales. Así que bueno, eso es lo que podría decir, hermano. No sé si querés decir algo más y vamos terminando. Así es, Carolina, excelente. El Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consejero, y vivir en él es el debe ser del cristiano, vivir en el Espíritu, es el debe ser. Nada de vivir en carne, nada de estar satisfaciendo la carne. Eso ya no es cristianismo, eso ya es religión. Así que tiene que quedar claro eso. Así que nada, seguir dependiendo del Espíritu Santo e imitar a Jesús en su relación con el Espíritu, nosotros también, es nuestra relación con el Espíritu de Dios. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a finalizar el estudio de hoy. Les animamos a realmente a seguir al Señor, a ser llenos del Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, pueden contactar ahí en el número de teléfono, pueden contactar con nosotros para reunirse con nosotros, para pedir algún motivo de oración, si quieren que oremos por ustedes, o tienen alguna pregunta. Nosotros siempre tenemos esta parte y después seguimos en privado, adorando a Dios, orando, así que te animamos a participar. A todos aquellos que por alguna razón no tienen dónde congregarse, bueno, acá tienen unos hermanos para poder hacerlo. Les animamos a buscar de Dios y a seguir conociendo cada día más del Señor. Bueno, nos vemos, hermano. Bueno, seguimos nosotros, pero una forma de finalizar. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz.